¿Qué tal? ¿Cómo están? Iba a decir buenas tardes y bienvenidos a la Redacción Abierta. ¿Por qué? Por la inercia. Llevo ya casi un año y medio presentando la Redacción Abierta de la tarde y, sin embargo, son, como verán ustedes, las 12:30 pasadas un poquito de la mañana en la península, las 11:30 en las Islas Canarias, en las Islas Afortunadas. Estamos, como podrán ustedes comprobar, empezando esta nueva Redacción Abierta matutina. Intereconomía amplía su horario de emisión y todos los días, a partir de hoy mismo, lunes 28 de febrero, van a estar ustedes acompañados por Intereconomía, por esta redacción abierta de la mañana. Si ustedes tienen a bien, vamos a estar juntos desde las 12:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. De manera que, ya lo saben, quedan avisados. Si ustedes disfrutaron con la redacción abierta de la tarde, continuará estando, incluso en mejores manos, las de mi compañero Javier Torres García, todos los días a la misma hora, desde las 6:30 de la tarde hasta las 8:30, la redacción abierta de la tarde con Javi Torres, y desde las 12:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde estará Rafa Núñez Huesca, que soy yo, que es un servidor, para servirles. Adiós a usted, como se solía decir. Vamos a abrir ya el plano para que mi compañera Raquel pueda, en fin, que conozca, y todos ustedes también, a mi amigo ya, Fernando López Mirones. Don Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, no. Bueno, sí, a partir de las 12 ya es buenas tardes. No se sabe, eso no está claro. No está claro. Para mucha gente es después de comer. Solo se pueden dar ustedes las buenas tardes si es después de comer. Sea como fuere, ya saben, quedan avisados. Desde hoy, lunes 28, Intereconomía amplía su programación y a partir de las 12:30, hoy, mañana, pasado, al otro y ad infinitum estarán ustedes conectados con esta casa. A Fernando López Mirones lo conocen porque las últimas semanas ha venido bastante. Tenemos proyectos y sorpresas que estamos pergeñando Fernando y yo. Hoy vamos a hablar de un asunto, en fin, de diferentes asuntos. Saben ustedes que Fernando es biólogo, pero es, y cada vez más, me lo confesaba antes de empezar el programa, un aficionado que rozando casi la obsesión, porque es un tema que cada vez le interesa más y más, de la antropología y los misterios que están no de la piel hacia afuera, sino de la piel hacia adentro. Y esto estamos hablando de un científico el que, sin embargo, tiene, y me lo confesaba también, ahora hablaremos largo y tendido de eso con él, una visión trascendente de la vida. Es decir, no es una persona que crea que el mundo material es todo y ahí se acaba todo. No, Fernando me decía que él es una persona con una visión trascendente y que es una persona cristiana, creyente. Vamos a hablar con Fernando de eso, pero ya les anuncio. Lo digo porque mucha gente me ha felicitado por las entrevistas y por los testimonios de Fernando durante las últimas semanas. Les aviso que si el trabajo y las opiniones de Fernando les interesan, a partir de ahora lo van a ver bastante e incluso ya les adelanto que tendrá a corto plazo una sección en esta casa, en Intereconomía. Fernando, lo dicho, bienvenido, eres biólogo. Muchas gracias. Pero no solo biólogos, saben ustedes que aquellos hombres del Renacimiento, por ejemplo, Leonardo da Vinci, no voy a comparar a Fernando con Leonardo, obviamente, pero que sepan que Leonardo da Vinci, que era un artista, era sobre todo científico. Era experto en anatomía, en matemáticas, en física y además era un artista de talla universal. Bueno, pues Fernando López Mirones es científico, es biólogo, es un amante de los animales, pero también, y esta es una faceta bastante inédita en este sector científico suyo, es también, como digo, documentalista, es escritor, es guionista y es una persona que maneja y controla el lenguaje audiovisual. Hemos hablado en muchas ocasiones ya de las piezas, Fernando, por las que eres conocido. Iba a decirte, en España y en el extranjero. Yo creo que más en el extranjero que en España, porque las piezas en las que ha participado, los documentales en los que ha participado Fernando, en fin, se emiten en todo el planeta, como por ejemplo en cadenas como la BBC británica y en muchas otras cadenas del mundo anglosajón, ¿no es así? Sí, así es. La vida de un documental de naturaleza y antropología es de unos 25 o 30 años y va dando vueltas por el mundo y lo van emitiendo en las cadenas. Eso ya lo hacen las distribuidoras, ya no es cosa nuestra, pero sí tiene una larguísima vida y muchísima influencia. Por eso a veces la gente dice, bueno, es que un documental es menos impactante que una película de ficción. Bueno, yo creo que no. Porque los documentales la gente cree en ellos y cuando uno ve algo en un documental realmente se lo cree, ¿no? Va a misa. Decíamos que
hay películas de ficción y películas documentales. Sin embargo, hay trabajos tuyos en los que se mezclan, ya me te dirás tú en qué porcentaje, los dos formatos, como por ejemplo Guadalquivir, que estuvo nominada a los premios Goya. ¿Guadalquivir es un documental o es una...? Es una película documental. Una película La documental. diferencia grande de la película documental se diferencia de la película de ficción y del reportaje. El reportaje es un producto periodístico de consumo inmediato y más o menos centrado en para un momento determinado. El documental es una película y como tal es universal y tiene un lenguaje que puede ser entendido por cualquier persona de todo el planeta. Lo puede ver una señora de Wisconsin, lo puede ver un niño de Alaska y debe entenderlo igual que cuando uno ve una película de ficción. Por eso es una película y es cine. Fernando es, además de atesorar conocimiento científico y audiovisual, es de esas personas que es capaz, hay muchos genios que son incapaces de dar a conocer y de compartir su conocimiento por ciertas limitaciones a la hora de comunicarse. No es el caso de Fernando, que ya ven ustedes que se explica muy bien, es no en vano divulgador y además eres profesor de la Universidad Villanueva, ¿no es así? Sí, del Centro Universitario Villanueva, que pertenece a la Complutense, con alumnos de comunicación audiovisual. Entonces es muy gracioso porque yo soy biólogo y sin embargo profesor de comunicación audiovisual. Entonces esa mezcla de la visión científica mezclada con lo audiovisual a mí me parece fascinante, ¿no? Siempre me gustó. No es contradictorio, como tampoco es contradictorio ser científico y ser creyente. No, en absoluto. Yo no sé por qué se suele decir eso muchas veces. Bueno, es que yo no lo entiendo, porque es como si, no sé, es como cualquier obra de arte, ¿no? Si uno conoce la vida de Goya, uno no tiene por qué y saber cómo ha pintado el cuadro, qué colores ha utilizado, qué entorno social tenía en ese momento, no significa que el cuadro me guste menos. Es decir, el conocer cómo funciona la naturaleza, la vida, los planetas, los animales desde el principio, cómo fue la evolución, a mí solo me acerca a Dios, ¿no? A mí no me separa de él en absoluto, ¿no? No sé por qué saber cómo funciona un coche me hace... O sea, el saber... Mucha gente dice, si eres científico y quieres saber cómo funcionan las cosas, eso te separa de un sentimiento. Tanto, la ciencia... Al revés. Se supone que su vocación es... y si no, no lo sería, medir, pesar y hacer de cada uno de los elementos de la naturaleza algo tangible, asible, pesable. Dios ni se puede ver, ni se puede tocar, ni se puede medir. En tanto que esto es así, sería difícil para un científico creer en él. No, a mí sin embargo me parece que cuando te vas acercando hacia eso, lo averiguas mejor. Es como... a ver, es decir, al final, cuando uno va yéndose hacia la célula y acercándose al final de la vida, hay un vacío, hay algo que no se puede explicar de otra manera. Es decir, es como decir, no, es que las meninas se pintó por casualidad. Entonces, cuanto más estudie uno las meninas, debe decir, no, es que cayó pintura del cielo y todo eso se formó ahí, entonces esto no lo hizo nadie, esto fue una cosa que ocurrió. Resulta totalmente increíble. O sea, es mucho más fácil cuando vas acercándote, sobre todo cuando vas bajando a la célula, cuando vas bajando a las sustancias, a la química, a cómo se formó el planeta, a la evolución, al final llega un momento en el que dices, es que es impresionante. O sea, la obra de Goya, Velázquez y Dios está hecha por alguien. Hay un motor previo, ¿no?, que es la causa de todo lo siguiente. Algo puesto encima también muchas veces cuando hablo la gente solemos decir los animales, ¿no? Somos un tipo de animal. Somos un animal, digamos, 5.1 con todos los extras. Somos el último modelo de animal, ¿no? Entonces, qué buena claro, metáfora. Entonces sobre la evolución de todos los animales que existen, hay uno en el que, digamos, la marca ha puesto todos los extras. Y ese de momento somos nosotros. Entonces, ser un animal no es nada malo, no implica nada malo, ni implica no creer en la obra de Dios. O sea, para mí, desde luego, Dios está más en un bosque y en un océano, es donde yo lo encontré y donde yo más lo veo, que en otros lugares, ¿eh? Entonces, no veo la contradicción, no la entiendo nunca. Dices que nosotros seríamos un animal 5.0 con todos los extra. Alguien podría acusarte de especista, que ahora explicaremos qué significa esto de ser un especista. Pero antes decirte, y siguiendo con el asunto de la trascendencia, que mi padre también es científico, mi padre es médico, y él siempre dice que él no tiene la suerte de ser creyente,
Tampoco la mala suerte de ser ateo. Él dice que es escéptico, que algún día espera poder tener la suerte que tenemos los creyentes, pero sí que confiesa que, de la misma manera que tú decías, que a medida que vamos en el microscopio aumentando y llegando a la célula y dentro de la célula que encuentras un espacio, él dice que él en muchas ocasiones ha tenido sobre su cabeza un enorme interrogante, que es cuando se le va la vida, se le escapa la vida a una persona que dice, él dice, en tanto que científico dice, vamos a ver, hasta hace 6 segundos este cuerpo estaba movido por una energía. De 6 segundos a esta parte, esa energía ya no está en el cuerpo, pero a mí me han dicho que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Dónde está esa energía? Esos gramos que se pierden, ¿no? Ha habido algún científico que ha pesado el alma, o sea, hay unos gramos que se pierden, creo que son 16, son muy poquitos. Pero exactamente, un vehículo, ¿no? Se nos estropea el vehículo, uno va al taller, le cambian el carburador y el vehículo vuelve a ser el mismo, ¿no? Sí es cierto que a veces nos ocurre con trasplantes de órganos, pero tu padre es sabio, ahora entiendo por qué tú eres también así. Y efectivamente, ¿qué es lo que ha cambiado si yo ahora a esa persona que ha fallecido le arreglo todo lo que tenía? ¿Por qué no vuelve? Ese punto, para mí, es lo que Dios puso sobre una evolución que además es tan fascinante. Cuanto uno más la estudia, uno más quiere a Dios. Pero dice, madre mía, ¿cómo se organiza esto, no? La complejidad, ¿eh? Sí. Alguien, también hay, no sé si conoces un libro que se llama, coordinado y escrito por científicos norteamericanos, un libro cuyo nombre es El diseño inteligente. Es un libro, como digo, norteamericano, en el que diferentes científicos, sobre todo biólogos, pero también químicos e incluso físicos, todos en un equipo, obviamente sin atender a criterios culturales que tengan que ver con una determinada religión, sino a criterios estrictamente científicos, intentan explicar cómo, desde nuestra morfología a nuestra forma de actuar, de operar, de coger herramientas, ha tenido que ser producto necesariamente de un diseño inteligente y superior previo, que no podría entenderse la especie humana y el planeta si antes una inteligencia superior y previa no ha operado diseñando de manera inteligente lo que hoy somos nosotros. Que no podemos ser, estadísticamente, es altísimamente improbable que fuéramos únicamente fruto del azar. Y en tanto que esto es así, decían, es mucho más absurdo pensar desde el punto de vista del ateo que desde el punto de vista del creyente. Sí, efectivamente, es lo que te he dicho, es como pensar que las meninas se pintó solo. No, es que yo no creo en Velázquez. No, creo que Velázquez no existe. Es como tirar un cubo de pintura y que salieran las meninas. Y que salieran las meninas, o sea, es absolutamente impensable. Por mucho que uno luego quiera analizar y decir, mira, es que este trazo, esta pintura, sí, pero detrás de todo eso, ¿qué hay, no? Y hay algo que... Entonces, sí es cierto que los científicos, más o menos desde toda la historia, la mitad son ateos y la otra mitad son profundos creyentes. Incluso grandes científicos se han convertido cuando han avanzado en sus estudios. Es decir, no es cierto que un científico tenga que ser ateo, en absoluto, ¿no? Hay incluso ejemplos, no recuerdo el nombre del médico, también un médico norteamericano, en un libro que se llama 20 ateos que cambiaron de autobús. Son ejemplos de 20 personas, algunas de ellas científicos, el caso que yo me voy a referir a un médico, que por un hecho concreto de su vida pasaron de ser ateos, algunos de ellos furibundos y activistas, a personas creyentes. Es el caso, como digo, de un médico que después de que su paciente, de una mujer, diera a luz 2 gemelos, y verlos crecer, obviamente este médico, este pediatra, los atendió durante las primeras semanas, meses y años de vida, comprobó cómo estos 2 seres físicamente idénticos desarrollaron personalidades completamente diferentes. Y fue a raíz de ese caso concreto, como lo palpó, como se lo pasó por las manos, que llegó a la conclusión de que había algo que él era incapaz de identificar y que había hecho que estos 2 seres, desde el punto de vista del adenoma, eran idénticos. Sin embargo, un católico diría que su alma, eran diferentes. Y eso es lo que le hizo, me parece una historia muy hermosa, lo que le hizo cambiar de opinión y pasarse de autobús, como quien dice.
Sí, de todas formas, Rafael, yo creo, sinceramente, y que me perdonen los expertos teólogos, pero yo creo que a Dios no le importa cómo le llamen. Hay mucha gente que le gusta llamarle energía, que le gusta llamarle destino, que le gusta llamarle de otras maneras. Pachamama. Pachamama, y seguramente es todo lo mismo, ¿no? Yo lo que muchas veces lo pienso, me cuesta mucho entender que haya personas realmente convencidas de que no hay nada. O sea, yo a veces, como buen dudador, como buen científico, me planteo, ¿es posible pensar es posible vivir y pensar que no hay nada más después? Y fíjate que me cuesta un montón, no lo entiendo. O sea, tiene que haber, yo creo que no hay ateos reales, fíjate. Yo creo que es un poco postureo. Yo creo que en el fondo, ante la muerte, ante la enfermedad, ante la desgracia... Pero es por una necesidad, para combatir el miedo. Claro, pero la necesidad no implica que sea malo. Ni implica que no exista, ni que sea irreal. En el fondo, todo lo que hablamos de animales, por eso el pensamiento a través de la biología, a mí, personalmente, me parece muy original. Porque te trae desde lo más medible, como tú decías, y te va llevando hacia lo demás. Y llega un momento en el que cuando uno tiene unos ciertos años y lleva viendo cosas y sintiendo cosas, yo recomiendo a nuestros amigos que nos ven que se pongan, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo hace, ¿no? En una playa solos, o en un mar solos, en un bosque, solos y callados, y el móvil muteado, ¿no? Y simplemente se queden sintiendo. Yo creo que ahí es donde está pero claro, la gran paradoja, la gran maravilla que para mí es la presencia de Dios, es que tenemos total libertad. Tenemos libertad para negarlo, incluso para insultarlo, incluso para hacer lo que queramos, y esa es la gran paradoja. ¿Sabes cuándo yo descubrí eso? Es una cosa personal, esto no es científico, pero yo lo descubrí cuando uno tiene niños pequeños, yo tengo 3 niños. Cuando los niños pequeños pues les hacen en el colegio el típico regalo del Día del Padre, ¿no? Entonces, poco menos que les obligan, ellos traen tu regalito y dices, muy bien, te gusta mucho. Pero cuando ya dejan de hacerlo en el colegio y tú dices, ahora es el Día del Padre o mi cumpleaños o mi santo, y él decide si me quiere hacer un regalo o no. Ese regalo, cuando el niño con su euro o con sus manos se acuerda de tu cumpleaños y te lo trae libremente, no está obligado. Eso yo creo que es un poco lo que debió pensar Dios, y perdónenme la forma de hablar, es decir, quiero un ser que sea libre y que si viene a mí es porque quiere. Entonces lo entendí. El regalo de mi hijo, y voy a querer igual. Y ya lo entendí también lo de padre, ¿no? Voy a querer igual a un hijo mío que no me lo ha traído y se ha olvidado. Lo voy a querer igual. Pero el que decide hacerme un vasito de barro y que no le han obligado en el colegio, me produce una satisfacción especial. Qué bonito. Y me parece también muy hermoso lo que has dicho, esa recomendación que has dado a los espectadores de sitúense en una playa, en un bosque, en un mar en calma y a meditar. Esto entiendo que tú lo has hecho centenares de miles de veces en lugares hermosísimos. Claro, es lo que te lleva a pensar, pero sobre todo el silencio. El silencio es algo tremendamente escaso. Y muchas veces me pregunta la gente, bueno, pero ¿cómo filmáis los documentales? Si yo voy al campo montones de veces no veo nada, ¿no? Y es porque somos un animal muy ruidoso. Si os fijáis, nos cuesta mucho estar, 5 minutos, ya no te digo media hora, sin hablar, sin toser, sin fumar, sin hacer nada. Simplemente siéntese usted en el campo, en una piedra, pero en cualquier campo, no hace falta que sea el Amazonas, sin hacer ningún ruido. Y de pronto un mundo increíble de animales empieza a pulular a su alrededor. Porque tenemos una ventaja, los animales no cuentan con un humano silencioso. Un humano silencioso es tan anómalo que cuando uno va al campo y se sienta en una piedra, se convierte en algo que los animales no tienen registrado. Y llegan a pasar por al lado tuyo, ¿no? Qué maravilloso. Antes de entrar le decía a Fernando que echara un vistazo a una noticia que ha salido en el diario El País este fin de semana, ha sido publicada el 27 de enero, esto es ayer, cuyo título es ¿son los animales conscientes de su sufrimiento? Humanos y ratones tienen circuitos neuronales homólogos que se activan al experimentar dolor. Ahora les contaré yo cuál es la idea que tengo, los prejuicios que tengo respecto de esta noticia, pero sé que Fernando la ha leído con atención y me gustaría conocer tu opinión.
porque este reportaje viene a decir, a mi juicio, y ya les confieso mis prejuicios, vendría a abundar en esta corriente según la cual el ser humano no sería más que un animal equivalente en cuanto al valor de su vida a otros animales, de manera que maltratar a un mono, a un conejo, a una cobaya o a un toro sería casi, si no hoy, en el futuro, será equivalente a maltratar a un ser humano. Esto tiene que ver con una corriente veganista, con una corriente que representa una cruzada contra todas las costumbres cinegéticas, contra la pesca y, como digo, en el fondo es en realidad una cruzada contra el propio ser humano, contra la superpoblación, en fin, esto tiene conexiones con lo que algunos llaman el globalismo. El ser humano no sería sino el cáncer del planeta y como tal hay que tratarlo. Sí, es la falacia animalista que es tan infantil, tan sencilla y fácil de creer, que está empezando a tener una incidencia tremenda, porque al final toda sensación y toda emoción son votos, y acaban siendo votos. Entonces es mucho más fácil entender una especie de cuento en el cual hay buenos y malos, hay dolor, hay emoción, que entender pues lo que es una carrera que se tarda en estudiar 4 o 5, ahora son grados 4 o 5 años, y aprender neurología o neurobiología, o cómo funciona el cerebro, y sobre todo cómo funciona, porque hay una cosa que ya negamos la mayor, hablamos de los animales, pero bueno, no se puede comparar un gusano, un anélido, con un mamífero, ¿no? Deberíamos acotar mucho en mamíferos. ¿Por qué? Porque los mamíferos tenemos un sistema nervioso mucho más desarrollado en determinadas cosas, y nuestro pensamiento, el que tenemos ahora mismo aquí, es un pensamiento mamífero. Constantemente debemos hablar de mamíferos, y es algo que no se dice de los animales. Oiga, nosotros con una cucaracha tenemos muy poco que ver, pero por otro lado, los científicos cuando hacen este tipo de artículos, ayudados por algunos periodistas y ayudados también por algunas políticas determinadas, lo que hacen es cortar la evolución por donde les interesa. ¿Le duele o no le duele? Ni sí ni no, le duele diferente, completamente diferente. No es nada que ver, tiene nada que ver con el dolor que siente usted, en absoluto, nada que ver. Y eso está totalmente demostrado. Pero los científicos también, como decíamos el otro día, también trabajan en institutos y en universidades donde hay una política, donde hay unas cosas que se pueden decir. Subvenciones. Unas subvenciones. Entonces, para un científico, como estamos viendo recientemente en algunos casos, decir según qué cosas en un medio como este, le puede suponer un disgusto enorme, pero un disgusto enorme, auténtico bullying científico. Es decir, empieza a ser señalado, ese señor tiene una familia, tiene unos hijos, en el colegio le dicen, tu padre, a ver qué ha dicho en la tele, que ha dicho que a los toros no le duele, pero cómo se lo... Bueno, y hay un montón, entonces hay presión, con lo cual hay muchos científicos que no se arriesgan, porque la mentalidad del científico es mucho más seria, es más tímida la mayoría de las veces. Por eso existimos los divulgadores, ¿no? Porque el científico suele ser una persona muy tímida, a la cual no le gusta nada que le estén señalando con el dedo, y menos por haber dicho la verdad. Sí, porque no pertenece a este mundo, incluso interpretarán que a este circo. Sin embargo, lo normal es que los divulgadores no sean científicos. Tú eres científico y divulgador científico. Sí, bueno, hay muchos ecologistas que no son ecólogos. Claro, exacto. Que son activistas. Como dijimos el otro día, exacto. Un ecologista es un título que uno se da a sí mismo, con lo cual hay muchos. Me decías que tú, en tanto que biólogo, diferenciarías el mundo animal en dos partes, mamíferos y el resto. Sí, desde el punto de vista del ser humano. Tenemos la costumbre de verlo todo, de antropofizarlo todo, ¿no? Todo verlo desde nuestro punto de vista. Y eso es lo que está destruyendo, porque la emoción es lo contrario a la ciencia. La ciencia no debe ser emocionante, ni emocional, nunca, nunca. De hecho, yo lo sé porque en un documental precisamente es coger ciencia y convertirla en cine y hacerla emoción. Como sé hacer el proceso en un sentido, lo sé hacer en el contrario. Y a nosotros nos enseñaron en la universidad que la pena, ni lo políticamente correcto, ni la emoción forman parte de ningún experimento ni de ninguna fórmula. Entonces, a veces es muy duro que el científico siempre tenga que ser el que dice, mire, esto duele aquí, esto no duele aquí, y lo podemos ver, mira, el ejemplo de tu padre me parece muy bien. Los médicos son mitad científicos, pero también mitad técnicos.
Es decir, a ellos les llega un señor que ha tenido un accidente y aquello hay que componerlo, aquello hay que arreglarlo, aquella pierna hay que conectarla. Y ahí no hay... Fíjese que lo primero que hacen es fuera todos los familiares del quirófano. O sea, cuando un señor tiene que cortar algo o tiene que operar a un niñito, lo último que quiere alrededor son los padres del niñito llorando, diciendo no hagan esto, no hagan lo otro, fuera. Igual que un cirujano no opera a un familiar suyo normalmente. ¿Por qué un cirujano no opera a un familiar suyo? A mí siempre me dice mi padre que cuando yo era pequeño me tuvieron que quitar las vegetaciones. Mi padre es otorrino y opera, entre otras muchas cosas, vegetaciones. Y dijo, yo no. ¿Ves? Este ejemplo nos sirve muy bien en la sociedad. Si un médico eminente y perfecto que lo ha hecho 1000 veces, cuando llega su hijo se lo dice a un compañero, ¿por qué es? Porque la emoción es capaz de nublar la técnica. Exacto. La emoción es capaz de perjudicar a su propio hijo. Bueno, extrapolemos esto al resto de la sociedad y es lo que está ocurriendo. Hay una plaga de emociones. Todo el mundo se rige por emociones. ¿Pero cómo no le va a doler? Pero es usted muy cruel, es usted muy malo, es usted... ¿Cómo no le va a doler? Y ya está, y no salen de ahí. Entonces, bueno, curiosamente, hay una absoluta ciencia del dolor. El dolor es una de las cosas que más se estudian. Y como sabemos, los estudios se hacen en animales. Se hacen en animales para averiguar después medicamentos que a nosotros nos ayuden en las operaciones, en las epidurales, en una serie de anestesias para nuestro beneficio. Con lo cual está muy estudiado el dolor, pero nadie lo cuenta. La última, Fernando, lo que vamos a disfrutar tú y yo y los espectadores, el momento que armemos, hoy es el primer día de esta redacción abierta y de esta programación de mañana, pero ya les he dicho que con Fernando tenemos sorpresas y vamos a armar una sección muy bonita, muy interesante, muy hermosa, y lo que van a disfrutar ustedes y lo que voy a disfrutar yo, escuchando a Fernando. Una última cosa, antes de que te marches. Me decías, conectando un poco con la actualidad, con lo que está ocurriendo ahora mismo en España y en particular en la capital de España, en Madrid, saben ustedes que hoy los taxistas es el 8º día de huelga y han colapsado, o al menos es la intención que tenían, colapsado el Paseo de la Castellana de Madrid. Los policías han a primera hora tomado algunos taxis y los han subido en grúas y los han despejado la Castellana. Ha habido un pequeño forcejeo. En fin, sea como fuere, el conflicto sigue enquistado. Son muchos miles de taxistas y tú me decías, Fernando, que el conflicto de los taxistas, como otros tantos muchos, podría explicarse desde un punto de vista animal. Por supuesto. Prácticamente todo lo que hacemos durante el día se puede explicar así. Fíjate que incluso por colores, somos un primate visual, pero si usted observa una guerra entre dos hormigueros, que lo hacen constantemente, y usted observa lo que está ocurriendo ahí fuera, fíjese que los taxistas llaman cucarachos a los otros, porque son oscuros. En Madrid, bueno, en Barcelona serían de otro color, pero y a los otros los llaman de otra manera, son de color blanco. Los chimpancés y todos los primates reaccionamos. Muchas veces, entrevistando a soldados después de Vietnam, se decía, ¿usted quiere matar? No, yo no quiero matar, yo quiero defender a mi compañero. Por eso es tan importante que los ejércitos vayan uniformados, que lleven el mismo color, que lleven... Entonces, los taxistas operan exactamente igual porque tienen el mismo color y están reaccionando ante una amenaza común. Si uno los cogiera uno a uno y les preguntara, no están tan de acuerdo como parecen estar cuando se juntan. Y esto es un efecto que producen los chimpancés y que en los chimpancés no es peyorativo. Todo lo que hacemos en grupo, y está estudiado desde hace mucho tiempo, somos capaces de hacer auténticas barbaridades en grupo. Y es lo que pasa también un poco en Internet, que hay una masa, el algoritmo nos divide, están los de un lado y los de otro, y la gente dice cosas que nunca diría estando mirándose a los ojos, ¿no? Y sobre todo cuando vamos en grupo. Entonces, este tipo de manifestaciones son un efecto grupo que incluso se ve. O sea, yo ahora mismo salgo, paro mi coche en medio de la Castellana y me ponen una multa en 30 segundos. Sin embargo, llegan 40, lo bloquean y no les ponen multa, aunque ahora han empezado a ponerlo. Dices que cuando vamos en grupo somos capaces de hacer las mayores atrocidades. Sí. Y me viene a la cabeza, en fin, las guerras en la antigua Yugoslavia, pero también en África. Parece que nos reconforta el grupo y nos sentimos protegidos. Sí. La jerarquía, el efecto de grupo, ese gregarismo es el que nos ha hecho triunfar como especie. Ahora mismo, como decía, somos el 5.1, somos la especie
que domina el planeta en un sentido, porque hay otros, y eso es gracias a que hemos aprendido a seguir a un líder y a tener unas jerarquías. Estas jerarquías funcionan en empresas, en colegios, en guarderías, y siempre han funcionado. Y como en todos los mamíferos, hay una jerarquía femenina y una jerarquía masculina. Y se juntan normalmente por arriba y por abajo. Actuamos más así de lo que pensamos. Mucho más así de lo que pensamos. Y nadie lo cuenta porque parece que... Entonces yo me pongo detrás de la barrera de biólogo para hablar de estas cosas, incluso en clase lo cuento a los alumnos, y les digo, mira, por favor, no hablemos de nosotros y ellas, ni de ellos y nosotras. Vamos a hablar como si fuera otra especie. Vamos a hablar de los humanos como si habláramos de ratones. Y de esta manera quitamos la emoción, que como hemos dicho es la enemiga de la ciencia. Entonces vamos a intentar quitar la emoción de las cosas, pero a la vez quitar emoción es emocionante. Dices que se juntan en la cúspide y en la parte baja. Explícame esto, no lo acabo de entender. Bueno, podemos poner el ejemplo de los lobos. La jerarquía, la hembra alfa, como lo entiende la gente, y el macho alfa son los que se juntan para procrear. En el término medio hay un totum revolutum, y después normalmente los dos perdedores también se suelen juntar. Todo el resto de elementos de esa manada, que nosotros actuamos de forma igual, lo que intenta constantemente es ascender dentro de su respectiva escala. Y a veces una manera de ascender es cruzarse con la escala de machos con hembras y hembras con macho, subiendo un peldaño. Si una hembra consigue emparejarse con un macho de un peldaño un poco superior, sube. Y un macho hace lo mismo. Si esto lo traemos a discotecas, trabajos y ciudades, tenemos tema para divertirnos mucho y siempre sin salirnos de la ciencia, pero contado como un cuento. De manera que las jerarquías no serían algo cultural, sino innato en el... Es absolutamente biológico, absolutamente biológico. La obsesión de los antropólogos es el estudiar tribus que están cuanto más aisladas mejor, porque, por ejemplo, Marvin Harris, si estudias en una tribu de Papúa, en una tribu no contactada del Amazonas, y ves patrones que se repiten en Chamberí, eso no es cultural. Eso proviene de mucho antes. Somos un mono engreído. Pensamos que todo lo que hacemos durante el día son decisiones que tomamos. Yo decido esto, y sin embargo, yo puedo demostrar que la mayor parte de las veces esas decisiones las toma el mono que lleva, no reptiliano, el mono que llevamos dentro. El chimpancé, que es el más próximo a nosotros, que no es nada malo y que lo llevamos dentro. Entonces yo sostengo que para controlar ese chimpancé, primero hay que conocerlo. Es decir, el hablar de él no implica que justifiquemos nada. Ese chimpancé, como somos el modelo superior de la gama, lo podemos controlar siempre. Pero para controlarlo hay que saber que existe. Pero todo, desde peinarnos hasta lo que nos pongamos. Mira, las americanas, ¿por qué es imposible erradicarlas de la moda? Porque dan hombros. ¿Qué hacen los gorilas y los chimpancés cuando se enfadan? Se ponen así y se les pone hombreras. Los ejércitos, ¿dónde tienen los galones? Aquí. Todo lo que sea cosas en el hombro, aumentar el hombro y subir la cabeza, por eso también llevan sombreros los militares, y muchas veces muy exagerados, ¿no? como los coreanos, todo eso impone. La misma persona con uniforme o sin uniforme nos causa mucho más miedo con uniforme, y es algo de lo que no nos damos cuenta. Y mira, si uno piensa en un gorila, el macho tiene una cresta que es exactamente igual que el gorro, el sombrero que lleva, por ejemplo, el guardia de Londres, los típicos guardias de Londres. Y todo eso es subjetivo, a lo mejor no lo sabemos, pero nos ocurre. Una persona con sombrero da más miedo que una persona sin sombrero. Impone más, ¿no? Siempre, siempre. Qué interesante todo lo que nos cuenta Fernando y que lo que nos va a seguir contando, porque ya les he dicho que a partir dentro de muy poquito tiempo vamos a verlo en regularidad en esta mañana de Intereconomía. Fernando López Mirones, como siempre. Un placer. Mil gracias, ha sido un placer. A vosotros. Te veo en breve. Muy bien. Publicidad, y a la vuelta estamos con otro crack, también amigo, que es arquitecto, es científico, en tanto que arquitecto, y también es una persona que, que disfruta haciendo pedagogía de la historia y, en su caso, desmontando de su obsesión todo lo que tenga que ver con la leyenda negra. Saben ustedes que su último libro tiene que ver con Cortés, y sobre Cortés vamos a hablar inmediatamente después
de la publicidad.